La próxima cita para degustar el mejor queso está en Zamora. Del 15 al 18 de septiembre de 2022 te esperamos en Fromago Cheese Experience. Una experiencia que te permitirá conocer la ciudad del Románico y degustar una amplia variedad de quesos mientras contemplas el cimborrio de la Catedral de Zamora. Calle Geas, por la Rúa de los Notarios. O reconoces la estatua de Viriato en la plaza que lleva su nombre. Y además de todo esto, disfrutar de exposiciones y acudir a charlas y conferencias con expertos del sector. Fromago Cheese Experience es un proyecto global que pretende situar a Zamora como referente nacional e internacional del queso. El principal evento se va a desarrollar en las calles de la ciudad los próximos días 15, 16, 17 y 18 de septiembre. Fromago Cheese Experience, el punto de encuentro para profesionales y entusiastas del queso. Un lugar donde descubrir los mejores quesos y en el que podrás conocer el secreto que ha dado fama internacional al queso zamorano. Queremos que el queso zamorano, queremos que el sector del ovino sea un referente tanto nacional como internacional. Los esperamos. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada incluida en el marco del proyecto Fromago, una estrategia transversal puesta en marcha por la Diputación Provincial de Zamora, que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Zamora y la Caja Rural de Zamora. Y pretende también integrar a todos los agentes sociales de la provincia. El objetivo de Fromago es posicionar a Zamora como un referente nacional e internacional en relación con el sector agroalimentario, de calidad en general y del queso en particular, que cuenta con una serie de acciones entre las que se incluye la que celebramos hoy y que concluirá con una feria internacional del queso que tendrá lugar en Zamora entre los días 15 y 18 de septiembre de este mismo año. Esta jornada, dirigida a ustedes, los hosteleros de la provincia, tiene el objetivo de ampliar sus conocimientos en relación con el queso y sus posibilidades para integrarlo en las recetas y cartas de sus establecimientos, y para ello contamos con la presencia de un reconocido especialista como es José Luis Martín Martín, director técnico de Cava y coordinador del campeonato Gourmet Quesos, entre otros muchos méritos. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer también la colaboración de Aceos en este proyecto y, por supuesto, al Hotel NH de Zamora, donde nos encontramos por habernos cedido las instalaciones. También quiero aprovechar la ocasión para invitarles a participar activamente en este proyecto y en las diferentes acciones que se irán proponiendo, entre las que se incluye un menú Fromago durante los días de la feria, en el que el queso sea un elemento destacado, o un concurso de tapas con queso en los que le iremos informando de las próximas semanas. Los hosteleros deben ser embajadores de este proyecto y por ello desde la Diputación Provincial pensamos que su participación es imprescindible, por lo que esperamos que esta jornada sea fructífera y que la Feria Internacional del Queso y el proyecto Fromago sea importante para el presente y el futuro de la hostelería en Zamora. Muchas gracias. Vamos a hacer una exposición de lo que significa, de las posibilidades que tiene el queso en el restaurante. Todo esto viene un poco también a raíz de que, claro, siempre ha sido un poco el patito feo de la restauración española. Los países que más uso hacen del queso en la cocina son los grandes consumidores de queso. Grecia y Francia a la par. Inglaterra consume más queso per cápita por año que nosotros. En España yo creo que todo el mundo, el queso tipo de pasta dura, zamorano, manchego y azábal, ha ido asociado siempre a la tapa y al vino tinto. También es verdad que yo creo que es porque tampoco no había buenos vinos blancos como ahora, ¿no? Entonces ahora, en los últimos 20 años, ahora está viviendo el mundo del queso la revolución que vivió el vino hace 20, 25 años, porque se están creando nuevas variedades, hay nuevos queseros que se incorporan, gente ya preparada,
hijos de queseros o de ganaderos que también apuestan por el proyecto, y yo creo que estamos en un momento dulce, pero también nos falta un poco, yo creo que desde la restauración, un poco ser también un poco altavoces, ¿no?, del queso. Tenemos equivalentes de quesos españoles de cualquier queso extranjero. Cuando quieran se lo puedo demostrar. Tenemos más de 200 variedades, somos el tercer país con mayor número de variedades y denominaciones de origen, pero sí que es verdad que somos el penúltimo en consumo per cápita y año. Por lo tanto, yo creo que nos queda una labor bastante por hacer. Y aquí también yo creo que entra en acción Fromago porque queremos que sea un poco la referente a nivel nacional del mundo del queso. Es decir, se está preparando, como digo, algo gordo, en el sentido de que viene gente de todo el mundo, y Zamora va a ser un poco la proyección hacia el mundo, ¿no?, sobre el queso, y ahí yo creo que el queso zamorano tiene mucho que decir, y sobre todo también los restauradores. Por supuesto también, yo sé que hay muchas dudas y muchas veces el problema que tenemos es que el tema de la restauración, o sobre todo cuando queremos hablar de productos de calidad, tenemos que pensar que siempre no nos vamos a encontrar la oferta, que si queremos hacer algo muy diferente, pues hay que seleccionarlo, hay que saberlo cuidar, conservar, hay quesos a lo mejor que en 15 días se tienen que ir, es decir, o se venden o si no se transforman en la cocina porque son muy delicados. Pero sí que es verdad que cuando ofrecemos una tabla de queso muy variada, con diferentes variedades, tipos, texturas, la gente se sorprende mucho más. Es decir, si vemos que el clásico queso de antes, con semicurado, todo en triángulo, sin corteza y sin nada, eso no llama la atención, pero cuando uno ve 10-12 variedades o un carro de quesos espectacular, yo creo que eso sí llama la atención. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento para desarrollarlo, y yo creo que Zamora y sus hosteleros tienen una gran asignatura por hacer, y sobre todo por dar a conocer, ¿no? Bien. Evidentemente han visto que aquí tenemos diferentes tipos de corte. Sí que es verdad que en el mundo del restaurante yo creo que lo comparo también un poco con el mundo del espectáculo, es decir, cómo podemos llamar la atención del comensal, del cliente, mediante el queso, ¿no? Diferentes tipos de utensilios, diferentes tipos de corte, y es verdad que yo con un cuchillo no puedo cortar un cabrales, lo puedo cortar, evidentemente, pero seguramente se va a pegar, el queso no va a quedar bien. Entonces, cada queso tiene su corte, cada queso tiene su herramienta y también su tipo de grosor, y también de la forma geométrica, que tenemos muchas formas, ¿eh? Estamos acostumbrados siempre a ver los quesos en horizontal, cuando realmente buscamos también una presentación llama la atención, con volumen, con soportes adecuados que contrasten con el color del queso, es decir, sobre todo tener la capacidad de sorprender al cliente. Vemos que los quesos de pasta prensada, tipo manchego, zamorano y azábal, se prestan a cortes delgados y finos cuando son jóvenes. Tiene una textura ligeramente elástica, incluso hasta lo podríamos cortar en carpaccio con el laminador. Es decir, esto es un laminador que sirve para laminar, cortar y también para rallar. Con esto podemos hacer tiras muy finas. Sin embargo, como ven, siempre en las presentaciones, en las tablas de queso, siempre recomendamos utilizar, es decir, con su corteza natural o con su corteza, porque eso también nos permite, nos da juego para hablar del producto y explicar por qué esa corteza tiene ese color, etcétera, etcétera, como ya veréis luego más adelante en la parte práctica. Tenemos las pastas semiduras, podemos cortarlo, ya veréis, con esta máquina, se llama Handy Cheese, es una máquina inglesa que corta todo tipo de queso, blando, duro, luego haré unas demostraciones, pero particularmente los quesos de pasta dura siempre se cortan con cuchillos, cuando tienen un diámetro grande, primero el de doble mango y luego el sencillo. Los quesos también hay utensilios para las pastas duras, semiduras, el cepillo laminador, el rallador de queso, el laminador o la girol. La girol también es aunque está diseñado para el tête de moine, pero se puede cortar cualquier queso de formato de 1 kilo más o menos, o 1,5 kilos, para una textura semidura, que esté semicurado, que todavía tenga una apariencia también no demasiado dura, ¿no? Y se cortan en flores. Vemos también ya que las pastas semiblandas y blandas tenemos dos tipos, las cortezas lavadas, ya veréis que aquí tenemos de corteza lavada, que son los clásicos quesos que huelen, esos que huelen a pies. Eso es una bacteria que se desarrolla en superficie, que modifica la textura y el sabor.
Siempre digo un poco de sorna, ¿no? Que cuanto más feo es un queso por fuera, más rico está por dentro, porque la flora de superficie precisamente es lo que le da personalidad al queso. Es decir, cualquier queso, sea duro o blando, tiene una flora, lo único que al final cuando se va a vender, normalmente los quesos de pasta dura se cepillan. En el caso de los quesos industriales se tratan con pinturas, etcétera, etcétera. Eso también ya depende también de cada uno y de lo que quiera hacer. Vemos también de tipo camembert, es decir, aquí por ejemplo, este es un queso español de la zona del norte de la provincia de Barcelona, que es leche cruda de vaca, un poco muy parecido a la tecnología como si fuera un camembert, ¿no? Pero tenemos también otros tipos de queso y vemos aquí que esos se cortan ya, aquí tenemos o bien con el hilo de cortar, con una cuchilla también sin agujeros, ahí tengo también una muestra, o cuchillos finos, o sea, se trata también de que el corte sea lo más limpio posible. Vemos también los tipos rulo de cabra, todos aquellos quesos que tienen la corteza húmeda se prestan también para cortarlos con la lira, la máquina de cortar o también otra lira de cortar también diferente, que sirve también para cortar en láminas finas. Quesos azules. Los quesos azules tienen una textura friable. Es decir, así como yo puedo cortar en carpaccio un queso de pasta dura o semidura, semicurado, con un azul no lo puedo hacer, porque la tecnología de fabricación, la forma de elaborar implica que la textura tiene una textura friable, se desmenuza, se rompe, con lo cual siempre tendré que cortar en tacos más o menos de 1 centímetro de altura, depende también de lo que queramos ofrecer, y ahí sí que podemos jugar, al tener 1 centímetro de base, podemos jugar con los volúmenes, ¿no? Y hacerlo mucho más atractivo. Entonces, se hacen los chaguersas, se pueden cortar por la mitad, en lateral, pero siempre tiene que tener, en el caso de los quesos azules, siempre una parte de la corteza y del centro. Vemos aquí que hay diferentes herramientas, la herramienta de la izquierda, lo que llaman la roquefortesa, que es una máquina de hilo, que llaman los franceses porque la tienen diseñada para cortar el queso azul. Vemos aquí en las tortas, por ejemplo, vemos aquí, también se corta con lira y con la máquina. La máquina de hilo es una herramienta muy interesante porque sirve para cortar todo tipo de queso. Cuando la corteza es muy dura, hacemos una pequeña incisión con el cuchillo y automáticamente, luego veréis una prueba. Las tortas también son quesos muy delicados, que aguantan poco tiempo. Aquí tenemos en Castilla y León varios productores que elaboran ese tipo de queso, de pasta con coagulante vegetal, con el cardo silvestre. Y una forma también de presentarlo, como son también grandes, hay también formatos pequeños. Ahí yo he traído aquí una, que es un formato más o menos mediano, de 400 gramos. Es importante, luego ya os explicaré, porque la torta en frigorífico tiene que estar blanda, ceder a la presión del dedo. Tiene que un oler ligeramente a fermentación, sutil como a verdura, no tiene que tener moho y no tiene que estar dura, y si huele a amoníaco está pasada. Entonces una forma también de servirla, porque claro, una torta de estas para comer 8 o 12, pero sí que lo que podemos hacer para conseguir aumentar también el tiempo, la congelamos media hora, que quede dura, la cortamos con un hilo por la mitad y ya tenemos dos trozos que podemos servir. Entonces, pero siempre, claro, hay que cortarla siempre en un poquito fría o con el hilo. Bien, tenemos también, luego se sirven con las pátulas. De hecho es un queso que se aprovecha todo, porque una vez que se ha comido el interior se puede rellenar con verdura, con pasta, con carne, se mete al horno durante 5 o 8 minutos a 150 grados y se funde todo. Es como una especie de fundí, es decir, con lo cual se puede aprovechar todo en el caso de... Vemos aquí diferentes tipos de corte. Como veis, también es importante también el corte que sea lo más limpio, que además esté reciente. Es verdad que ya veréis cómo un poco vais a ver los diferentes modelos que se pueden poner en el restaurante, desde el más sencillo al más sofisticado. Vamos a, sobre todo el tema del corte. O sea, la sensación es que el queso tiene que estar siempre como recién cortado. Un queso a esta temperatura durante, no sé, 20, 30 minutos empieza a sudar, la corteza, lo que es el cerco, se empieza a poner oscuro y ya no tiene la misma sensación al consumidor de frescura. Vemos aquí también diferentes tipos de quesos, San Simón da Costa, un queso de pasta prensada, el de abajo que vemos es el queso de Mahón, a la derecha, diferentes tipos. Aquí vemos también, veis, este es un queso, un San Simón da Costa, que es un queso gallego, pero puede servir cualquier queso de formato de 1 kilo, que sirve para formar las flores. Tiene una textura entre semiblanda y semidura.
Pero vamos, queso zamorano, que también lo hay de 1 kilo, podría servir un queso así semicurado con 3 meses más o menos. Bueno, bien, entramos ahora en un capítulo también importante, sobre todo el tema es un poco que entendáis, es decir, el tema de la conservación, es decir, cuáles son los quesos que más aguantan, etcétera, etcétera. Vemos también que una cosa importante es tener en cuenta el tipo de leche, es decir, los quesos en igual de condiciones, de formatos y todo, los quesos de leche de oveja tardan más en madurar y también se conserva más tiempo. ¿Por qué? Porque la leche de oveja, al tener mucho más grasa, en cierto modo hace conservante del queso. Es decir, no es lo mismo un queso de 3 kilos de oveja, un zamorano, que un tetilla gallego o un queso de Mahón Menorca. El de queso de Mahón Menorca, siendo también más o menos de 3 kilos, el poder de conservación es mucho menor. También es verdad que los quesos de oveja tardan más tiempo en alcanzar los atributos sensoriales óptimos, pero por contra también el tiempo de conservación es mucho mayor. Y claro, también depende mucho de los atributos sensoriales. Vemos que los quesos de cabra más o menos sería un poco el intermedio entre la vaca y la oveja. También habría que tener también en cuenta las razas, porque hay razas de vaca, la parda alpina, por ejemplo, que tiene bastante grasa y se comporta bastante bien a la hora también de transformar el queso, ¿no? Lo mismo pasa que con las cabras. La temperatura. Evidentemente, la temperatura es un factor muy importante y uno de los grandes problemas que nos encontramos es sobre todo el tema de cómo conservamos el queso, y sobre todo en verano, porque para conservar el queso en invierno, lo que es el compresor, la máquina frigorífica, trabaja poco y reseca poco, pero en verano, para conseguir esa temperatura baja, trabaja mucho más, y cada vez que trabaja más, seca, con lo cual ahí tenemos que tener siempre muy protegido el queso, a no ser que tengamos una cava con unas condiciones, y estamos hablando de un 85 o un 90% de humedad. Pero vamos, también es verdad que un frigorífico normal y corriente nos puede servir. La parte de abajo de las verduras la rellenamos de agua y el frigorífico, una vez ese frío seco, se empapa de humedad y lo que haremos es, en la parte próxima al agua, pondremos en bandejas los quesos de pasta blanda, los más delicados, y en la parte de arriba los quesos de pasta dura, con lo cual con un expositor frigorífico también podríamos aprovecharlo para eso, ¿no? La temperatura óptima de maduración se sitúa entre los 8 y 14. También es verdad que, dependiendo de la temperatura, yo puedo conseguir retrasar o adelantar el proceso de maduración. Una cosa es la temperatura de maduración de 8 a 14 grados, si quiero que vaya más rápido lo pondré más alto, y otra cosa es la conservación, que ya veréis que la conservación estamos hablando entre 2 y 4 grados, pero la conservación del queso a baja temperatura requiere mucho cuidado y siempre protegido, muy protegido. Y cuanto más pequeño y más blando es el queso, más hay que protegerlo, porque si no se reseca. Vemos también, en general, los quesos de vaca maduran antes que los de cabra y estos a su vez que los de oveja, lo que hemos dicho por el contenido graso. Los quesos de tamaño pequeño también y de menor altura, es decir, cuanto más bajo es el queso, por ejemplo, un brie, que pesa me parece que 2 kilos o por ahí, o 3, es muy bajito, y al ser pasta blanda madura mucho más rápido a lo mejor que un zamorano de 1 kilo, que es más alto y es más estrecho, precisamente por la altura. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es la pasta, es decir, los quesos de pasta blanda evidentemente tienen más agua, más humedad, y el agua es un factor de maduración, de fermentación, con lo cual esos quesos van a evolucionar mucho más rápido. Este queso, pues eso, tiene 15 días de caducidad. Nosotros en una tienda en Madrid, luego os pasaré información si queréis, en Cava, trabajamos con quesos españoles y estos quesos tienen 15 días de rotación, porque la evolución de este queso, lo normal es que si está un mes se pone amoniacal, o si las condiciones de conservación no son adecuadas se pone duro como una piedra. Entonces hay quesos que son muy delicados y que hay que tener en cuenta, y siempre asociado a la humedad. El tiempo de conservación, vemos aquí, por ejemplo, formatos pequeños de menos de 500 gramos, pues eso, 2-3 semanas a 2-4 grados y siempre con papel sulfurizado, con papel antigrasa. Esto es una cuestión también de organizarse, porque es verdad que lo podemos reciclar también en cocina, como tapa, es decir, es una cuestión también de habilidad y una vez que uno coge la dinámica, pues al final busca un poco el hueco para cada queso. Los quesos, por ejemplo, de formato pequeño también, de pasta semidura, de menos de 500 gramos, no más de 4 semanas. Yo, de todas formas, por ejemplo, un queso de pasta dura, un zamorano de 1 kilo, no lo recomiendo y más para la restauración.
porque hay mucha pérdida en corteza y sobre todo en el carácter, en la calidad organoléptica. ¿Por qué? Porque el queso de 3 kilos necesita más tiempo de maduración y al tener más tiempo recoge mucho más los aromas y los sabores del queso. Y aparte de que se reseca menos, vamos a tener más rendimiento a la hora de preparar las tablas. En los quesos de pasta prensada, entre 1 y 3 meses, dependiendo del formato, los semicurados hasta 3 meses, los curados hasta 6 meses, los podemos conservar. Bueno, esto rompe totalmente con el esquema que tenéis cuando recibís un queso que pone 1 año de caducidad. Sí, no te pasa nada, pero a ver quién se come ese queso con 1 año, a ver si está igual que cuando lo compraste. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Estamos obsesionados con la caducidad, y creemos que dentro de 1 año va a estar exactamente igual. Pues no. El vacío, igual, el vacío es para viajar, solamente es el vacío, se usa es bueno en los quesos de pasta dura, muy dura, tipo parmesano, etcétera, etcétera. O un queso de pasta blando, semiblanda, lo pasas al vacío, está 1 mes y no está igual que si hubiera estado con su cámara de maduración, ¿eh? Lo digo porque tenemos mucha costumbre de eso. Eso en Francia es impensable, no verás una tienda de quesos que envasan al vacío. Claro, esto también tiene que ver mucho con la cultura del queso, ¿no? Siempre estamos hablando de quesos, la maduración siempre va a ser una media alta, 80-85%, en las pastas blandas singular más de un 90% y en los azules incluso puede haber saturación hasta más de un 95% precisamente para que se desarrolle el penicilio. Los quesos de pasta azul, claro, los quesos de pasta azul, todo el mundo identifica el queso Cabrales con queso fuerte, picante, agresivo, pues depende, porque si uno prueba un queso de 2 meses o 3 meses y es una exquisitez, tanto en textura como en sabor, con lo cual también tenemos que tener en cuenta ahora, a la hora también de explicar al cliente o al comensal el queso en qué estado está, es decir, el queso tiene vida o tiene varias vidas y entonces ya el concepto de semicurado o curado no tiene sentido. Semicurado de 2 a 4 meses y con 4 meses un día ya es curado. No tiene ningún sentido. Semicurado de 2 meses no tiene nada que ver con un queso semicurado de 4 meses. Con lo cual, bueno, un poco el queso curado, pues sería un queso, como digo, que antes ha estado enfermo. Bueno, si está curado. Hemos copiado un poco el vocabulario del embutido cuando realmente los quesos maduran, o se afinan, que ya veréis que también son 2 conceptos también diferentes en ese sentido. Entonces, todos los quesos de pasta blanda o muy, muy blanda se prestan muy bien para ser conservados en congelación, no más de 3 meses. Es decir, en las tortas, por ejemplo, tortas grandes, se pueden cortar en 4 trozos, se congelan y luego ya el día anterior se deja en el frigorífico toda la noche a temperaturas por encima de 0 y luego ya se sirve. Que de hecho son los quesos que hay que consumir a mayor temperatura, precisamente para que el amargor se note mucho menos en boca y también el olor a fermentación. El corte también afecta mucho a lo que es el queso y sobre todo el tema de la temperatura, es decir, la percepción, lo que decía antes, la torta, por ejemplo, si la probamos recién sacada del frigorífico o a temperatura muy baja, a 10 o 12 grados, se va a resaltar mucho más el amargor. Por eso también estamos hablando de temperaturas más o menos en función del tipo de pasta o de textura, cuál sería un poco lo recomendable. En la práctica, evidentemente, si nosotros tenemos, es decir, el servicio de sala, si como está climatizado el restaurante, pues eso, a lo mejor 1 hora antes es suficiente, porque además en el momento de cortar el queso ya se atempere y ya está. Sí que es verdad que una vez que ya hemos hecho el servicio hay que conservarlos bien envueltos, o sea, bien protegidos, o bien en papel o en algún sitio, una campana o algo que esté bien protegida, porque si no, ya digo que el queso al final se raja y pierde calidad. Evidentemente, también es verdad que cuanto más delicados son los quesos, más cuidados tenemos que tener. Esto es un poco también, y es verdad que cuanto más delicados son los quesos, más posibilidades tenemos de atraer al público o al consumidor. Esto es un poco un pez que se muerde la cola, pero es una cosa que lo tenemos que tener en cuenta y que, bueno, a lo mejor al principio podemos empezar con pocos quesos de pasta blanda y en función de cómo se van desarrollando y cómo va también un poco el público, cómo va respondiendo, pues podemos ampliar. El queso, evidentemente, si no está protegido, se deseca y se oxida. El color, es decir, lo vemos además porque los quesos, por ejemplo, cuando están abiertos, tiene la parte del cerco próxima a la corteza, se va oscureciendo, se va poniendo de color marrón. Eso significa un cambio brusco de temperatura, aunque ha estado mucho tiempo expuesto a la luz. La luz es un gran oxidante también en el queso. Entonces, es importante que el aire frío no incida directamente y para protegerlo se utiliza, bueno, pues esto aquí tenemos papel sulfurizado, luego lo veréis, y para proteger el queso de la desecación.
Cuanto más blanda la textura y más pequeño es el formato, más humedad se necesitará para una buena conservación. Es decir, por ejemplo, si vamos a tenerlo mucho tiempo, lo podemos conservar, este queso, por ejemplo, que es un queso de oveja, tipo torta, no digo torta porque no es denominación de origen, pero es un queso elaborado con coagulante vegetal con cardo. Este queso, por ejemplo, tiene el plástico, pero lo suyo a lo mejor es de envolverlo en papel doble y protegerlo para el frío, y conservarlo en frío, para que luego ya el queso se conserve perfectamente. También hay que tener en cuenta que estos quesos, durante la fermentación y dependiendo de la temperatura, dan un olor amoniacal, y sobre todo cuando el tiempo se alarga mucho. Para eso también es mejor quitarle el plástico para que transpire y protegerlo con el papel. Los quesos azules, las tortas, las pastas blandas son los quesos más delicados y son los que más rápido evolucionan. Es decir, un queso de pasta blanda como este, por ejemplo, tiene como dos formas de evolucionar en función también de la temperatura y de la época. Generalmente en invierno lo que sucede es que el queso, hay más humedad, trabaja menos el grupo, la cámara, el queso se va ablandando y ya se va poniendo pútrido, amoniacal, al final ya es un poco muy agresivo. Bueno, en Francia están acostumbrados a ese tipo de queso, aquí desde luego no. Queremos un queso que esté limpio, que esté cremoso, se funda en la boca, pero que no esté excesivamente ni picante ni amoniacal. Sin embargo, también este queso en verano, por ejemplo, si no le prestamos cuidado, en la cámara se va a secar y se va a poner duro, porque el frío en verano trabaja mucho más el compresor, enfría mucho más, el aire es frío seco y va enfriando el seco. Al final el queso se queda duro y al cortarlo pues no tiene la expresión, la textura que debiera tener, ¿eh? Lo digo porque es muy importante el tema de la conservación del queso y sobre todo asociado a la humedad. Los quesos de pasta dura y semidura, bueno, esto igual, es decir, ahí tenemos por ejemplo el queso de abajo, pata de mulo, que lo vamos a probar hoy, es una corteza natural, ligeramente cepillado, se puede dar, típica, en la zona del sur se daba con aceite y en el norte se daba con manteca, era una forma también de conservar la pasta y que no se desecara demasiado. Es decir, tener en cuenta que hace 40 o 50 años no teníamos tecnología, no teníamos frío, no teníamos cámaras de maduración, con lo cual los quesos de invierno hasta a lo mejor mayo, junio se podían conservar, pero en verano los quesos no maduraban, los quesos se deshidrataban. Y por eso se ponían duros como una piedra, se rompía con el cuchillo. Ahora mismo tenemos quesos con un año que se pega al cuchillo, porque lo hemos adaptado también, la tecnología la hemos adaptado al queso. Y evidentemente ahora tenemos quesos mucho más, no más uniformes, sino yo creo que con muchos más matices. Sí que es verdad que una de las cosas que hemos comprobado es que hemos pasado de las leches muy sucias, muy contaminadas, además con cierto peligro también para la salud, en que ahora hay un control muy exhaustivo con el mundo, con el tema de la leche. Para que un quesero que elabora leche cruda tiene que tener ganado oficialmente indemne de tuberculosis y de brucelosis, tiene que hacer analítica mensual, o sea, hay un control bastante estricto. Con todo eso, que nadie se escape porque el riesgo cero no existe. Y sobre el tema de la listeria asociada a los quesos de leche cruda, debo decir que los 4 últimos casos que ha habido en España de quesos han sido con leche pasteurizada, pero la prensa no lo dice. Cuando es leche cruda sí, pero cuando es leche pasteurizada no. Y es un problema de contaminación en la propia quesería, ¿eh? El 60% de la contaminación por listeria se produce en el pescado, mucho más que en el queso. Lo digo para que no perdamos. Y también un queso de leche cruda de 6 meses de maduración o a partir de 6 meses, no ha habido nunca ningún caso de listeria a nivel mundial. Lo digo porque son quesos muy seguros. Cuanto menos humedad tiene el queso, más seguro es. Bien, vemos aquí la conservación, vemos igual los quesos de pasta dura, o quesos ya muy viejos, que tienen una textura dura. Es muy importante el cortarlos a una temperatura adecuada, o sea, que estén bien atemperados. Y la forma de atemperar esos quesos es dejarlo toda la noche, porque si sacamos un queso del frigorífico e intentamos cortarlo con el cuchillo de doble mango, se nos va a ir para un sitio, para otro, se nos va a desmenuzar, es decir, el frío modifica la textura, por eso hay que atemperarlos toda la noche, 22, 24 grados, al día siguiente estarán listos para cortar y se hará un corte perfecto. Cuanto más grande, mejor. Los quesos de pasta blanda, como vemos también, semiblanda, cuando hablamos, luego os contaré un poco qué significa eso, enzimático, ácido, cosas muy básicas, ¿no? Pero también va asociado también a la textura y al tipo de queso. Evidentemente los quesos de pasta blanda siempre van a evolucionar mucho más rápido y bueno, pues más o menos un par de horas por kilo de peso
serán suficientes para temperarlos. Entonces, sobre todo es importante, en un queso de pasta blanda, si yo lo corto, hago ya las cuñas y eso, en cuestión de 10 minutos están atemperados, que es un poco lo que se tarda, ¿no? Vemos también que los quesos, por ejemplo, azules, pues necesitan también, dependiendo del tamaño, yo recomiendo siempre los quesos azules tamaños grandes, porque los tamaños pequeños evolucionan muy rápidamente, se oxidan muy fácilmente, y lo que es el olor amoniacal y también el sabor intenso y muy picante y agresivo del penicillium se intensifica. Entonces es mejor tener siempre formatos grandes. Y luego los quesos lácticos, del tipo rulo de cabra, son quesos elaborados de otra manera también diferentes, acidificando, y lo que tiene es que tiene un poder de conservación también muy pequeño. Son estos clásicos quesos que tienen la corteza amolecida, que puede ser de color blanquecino, azul, depende del tipo de penicillium que esté. Con lo cual son quesos muy delicados, requieren mucha rotación, y consumirlos, o sea, cortarlos en frío, precisamente porque en el momento que están a 1 hora temperados ya empieza a soltar la crema por el cerco, próxima a la corteza, y al final se hace más difícil su manipulación. Siempre va asociados al frío y su conservación requiere temperaturas bajas. De ahí a temperar 12 horas antes, a una temperatura 25-26 grados, para que pueda fluir. Es decir, además, ya os explicaré también, porque una buena torta, cuando hacemos el corte en horizontal, la parte del corazón tiene que estar cremosa. Si está dura, no ha evolucionado bien. Está la parte del lateral está cremosa y la parte del centro está dura y está ácida. La torta tiene que tener un punto agrio de fermentación, que es diferente a ácido, que es un sabor. Con lo cual, es el queso que hay que consumir a mayor temperatura, sobre todo para evitar eso. Bien. Ahora vamos a un poco, visto esto, nos vamos a centrar en lo que es decir, cómo podemos hacer la presentación, decir, cómo podemos exponer de cara al consumidor en el restaurante el queso. Vemos que hay diferentes tipos de presentación. Generalmente podemos hacer tabla local, tabla de kilómetro cero, autonómica, estatal, internacional, de todo. Tabla de quesos de cabra, tabla de quesos de oveja o tablas de intensidad aromática y de sabor, etcétera, etcétera. Siempre es importante, bueno, en esto siempre digo que hay que sugerir, luego el cliente es el que decide. Es como si uno se toma una tabla y dice, mira, pues yo te recomiendo a lo mejor, pues eso, que te tomes un Rueda con esta tabla de quesos, pero si nos pide un Ribera, pues ya está. Lo digo porque hay gente que a lo mejor se deja aconsejar y hay otra gente que está acostumbrada al vino de siempre y ya está. A eso lo mejor de todo es dejarlo. Como veis también, es decir, los soportes son importantes porque contrastan, siempre tienen que ser de color ligeramente oscuro porque contrasta, realza el color del queso. También es importante la ficha, que pongamos una pequeña ficha para que el cliente pueda saber que está degustando, o explicarle también la tabla, es decir, del más suave, de una forma breve, cuál es cada tipo de queso y acompañarlo siempre los panes, frutos secos. Son buenos maestros para acompañar al queso. Como veis, aquí tenemos diferentes tipos de tabla. La tabla de la derecha son las que nosotros preparamos también allí en Cava, en la tienda, y lo que hacemos es ofrecer, no lo cortamos en cuñas pequeñitas, individuales, sino que le damos el trozo, que eso sería una media tabla, y le damos la navaja o un utensilio para que los clientes puedan ellos también ir a su ritmo. Ya digo que esto también hay muchas formas, hay muchas maneras, pero yo creo que es bueno también conocerlos porque se puede hacer, es más, nosotros lo vemos un poco más divertido también porque fomenta la comunicación, y luego hay gente, es decir, dentro del grupo puede haber gente que le guste más el azul, más el otro, y un poco como que van a su ritmo, ¿no? Entonces la carta debe ser equilibrada en cuanto a cortezas. Las cortezas nos dan una señal de identidad del queso, si se ha lavado, si está madurado con mos, si se ha madurado en una cava, es decir, nos sirve de argumento también para defender y para vender el queso. Vemos aquí diferentes tipos de tabla también y diferentes tipos de queso. Nosotros tenemos un poco, hablamos un poco siempre el concepto de quesos de temporada. Cada 3 meses cambiamos la tabla, tenemos unos 15 quesos en cada tabla y el cliente puede elegir 4 o 5 dependiendo de la tabla. Siempre se deja aconsejar, pero bueno, hay gente que quiere esto. Aquí vemos también, pues eso, un prototipo ya también, es decir, tanto se puede dar sin cortar como cortado. Eso también depende un poco de cada uno lo que quiera manifestar y también de lo que quiera o de lo que pida el cliente, porque si te lo pide ya de antemano se puede tener preparado. Ya veréis también como hay una forma también de preparar
y tener precortado el queso y una forma de conservarlo que aguanta bastante, por lo menos 4 o 5 días en frío. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de tabla y los acompañantes. Esto de todas formas se lo vamos a pasar a Fromago para que lo pase, toda la exposición. Vemos también los panes, son buenos para el queso, centeno, nueces, integral, todos los quesos, por ejemplo, de frutos secos o con pasas, son buenos para los quesos azules porque contrarrestan el picante con el dulce del pan. Los picos y las regañás, bueno, son muy socorridos porque en una tabla de quesos siempre encajan perfectamente. Y luego también la fruta, ¿no? La fruta siempre tomamos, de hecho nosotros ahora cuando hagamos la cata vamos a tomar con manzana nada más, pero los higos, por ejemplo, van muy bien con la cabra, con los quesos de cabra, con los azules están muy bien. Las uvas se prestan muy bien para combinarlos todo, la fruta es muy jugosa y lo que hace es arrastrar la grasa del queso y te invita a seguir degustándolo. Las peras, por ejemplo, van muy bien también con los quesos azules. Y tenemos también los frutos secos. Vais a ver que cuando probemos los quesos siempre hay unas notas, sobre todo los quesos ya a partir de una cierta curación, unas notas de frutos secos en boca, que nos puede recordar una sensación dulce, lechosa, como una avellana, como una almendra, o una sensación ya ligeramente más dura y tostada, por ejemplo, ya en un queso ya muy evolucionado, como puede ser a lo mejor un zamorano ya de 9-10 meses. Y luego también todo el complejo de mermeladas, membrillos, que cortejan perfectamente al queso. Al fin y al cabo se trata un poco también de hacer como, bueno, yo creo que es un cuadro gastronómico que se pueda comer. Aquí tenemos diferentes tipos de referencias, ¿no? Que esto también con un código QR, también el cliente, el que quiera decir un poco adentrarse en el mundo del queso y saber más, a través del código QR puede saber más del queso. Y también asociado siempre a la tabla. Siempre aconsejamos, importante, decir, tener una ficha tipo para que todo el agente de sala que está en contacto con el público, es decir, sepa y hable el mismo lenguaje. Es decir, este queso, leche cruda de vaca de la zona de Castilla y León, cremoso, fuente en boca, tiene un ligero regusto picante y sobre un fondo de frutos secos. Cosas muy básicas de vocabulario, pero que eso además enganchan al consumidor a que consuma el queso. Bien, una vez que ya podíamos hablar en el restaurante, podíamos hablar de 3 niveles, es decir, todo depende un poco del grado de complicación que tengamos. Sobre todo para los nuevos, yo creo que siempre es empezar con poco y a medida que se van habituando, pues ir ampliando, ¿no? Porque si vamos a trabajar ya con quesos un poco delicados, pues es mejor tener 6 quesos buenos que tengan rotación, que gusten, y luego ir cambiando y a medida que ya nos vamos un poco adentrando en el mundo, lo vamos conociendo, tenemos más experiencia, sobre todo práctica, como digo, nos lo va a pedir el cuerpo, es decir, ahora voy a más. Bien, ello va a depender de diversos factores, conocimientos y habilidades del personal de sala, tiempo que hay que dedicar al cuidado de conservación y las características propias del local. Aquí, por ejemplo, hablamos del nivel 1, que lo más sencillo es tener una carta de 5 o 6 quesos, ya digo, puede ser una carta también, como el turístico quesos de temporada. Hacer con un código QR, por el que quiera ampliar más, y lo que sí que podemos hacer es que podemos cortarlo en cuña, es decir, una forma de conservarlos es tener ya las cuñas preparadas, precortadas, entonces en un tupper o en un recipiente con el hermético ponemos el papel, ponemos una lámina de papel, ponemos el queso por capas, otra lámina por capas, eso nos aguanta 5 o 6 días perfectamente, y entonces ya es emplatar y punto. La tabla la podemos tener ya preparada, diseñada, sacar la foto, ver los pasos que hay que dar y ya solamente es emplatar, colocarlo y ya está. Eso no es trabajo, lo que pasa es que hay que tenerlo preparado de antemano. La carta debe ser equilibrada en cuanto a cortezas, texturas y sabores, pudiendo disponer de quesos regionales, españoles, europeos, solos o combinados, o también una tabla combinada de queso y embutido, que también es muy típico, sobre todo en Europa se hace mucho. Entonces, bueno, se puede hacer de esa manera, ¿no? El segundo nivel ya consistiría en tener más variedades de quesos y ya ahí a lo mejor sería disponer de una mesa justamente a la entrada donde esté expuesto el bodegón de quesos e incluso además hay 2 opciones, o bien que desde ahí se ofrezca la tabla de quesos o también que se la lleven a la mesa. Eso también va a depender un poco de la disposición, del personal, del momento, si hay mucha afluencia o no. Pero sí que es verdad que es importante el aspecto visual, porque la gente si ve el queso siempre le puede atraer más
Y yo creo que al final, cuando están viendo en un restaurante gente que está comiendo una tabla de quesos muy bien adornada y tal eso, yo creo que llama la atención e invita a que la gente lo pida, ¿no? La oferta puede ser muy amplia, pero es decir, cuando hablamos ya de variedades donde están representadas las pastas blandas, pues hay que tener rotación, es decir, si no se hace, se puede hacer una crema, si el queso ya está pasado. También los quesos de pasta blanda de corteza enmohecida, los rulos, hay a veces que están pasadísimos, pero con la corteza, pero si yo como el interior, el queso está bueno. La corteza es lo que más se pone amoniacal, es decir, lo que más evoluciona rápidamente, se pone amargo, picante y muy agresivo al paladar, pero es verdad que lo de dentro se puede comer perfectamente y lo podemos servir como tapa. Entonces, esto es como último recurso, ¿no? Y también lo podemos hacer o lo podemos utilizar como aperitivo en la cocina. Vemos aquí también un poco la disposición de los carros de quesos, hay mucha variante, mucha variedad. Hay, pues eso, el carro de quesos con campana, que si tenemos una cámara se puede meter por la noche y ya está protegido, o el carro de quesos también, que se le puede acoplar el frío, es decir, en la mesa, por la parte de arriba, podemos poner unos acumuladores térmicos grandes, que los hay grandes, y encima ponemos ya el mantel, y entonces ahí tenemos todas 4, 5, 6 horas perfectamente atemperado el queso, es decir, no se seca. Este sería más o menos el nivel, de tener una mesa con su tipo de queso y también en el caso con su ficha de cata, etcétera. Y luego ya, pues eso, el tercer nivel sería lo que es el carro de quesos, que claro, aquí ya es más el tema espectáculo, ¿no? Lo que impera, ¿no? Y que hay que tener mucha rotación y hay que estar muy especializado. También puede ser en momentos puntuales, donde haya más gente en el restaurante, también hacerlo. Es decir, yo creo que también hay muchas formas también de vender. Existen diferentes modelos de carros, incluso se pueden, sí, hay carros de postres, de frutas, que se podrían adaptar perfectamente. Es importante el tema de, bueno, más o menos esto, una representación de los soportes, los utensilios, las herramientas y los quesos. Yo creo que sería, bueno, pues era un poco, es verdad que si lo vemos así, pues se hace muy atractivo. La gente que viene o que entra al restaurante se sorprende, ¿no? Dice, ¿y esto qué será? Y yo creo que es una forma también, una buena manera de entrar, ¿no? Y, como os decía, los países que más usan el queso en la cocina son los grandes consumidores. Podemos utilizar de múltiples formas, mejorar las texturas, realzar el sabor. Es importante, por ejemplo, que tienen que calentarse a baja temperatura, no más de 50 grados, porque si no suelta la grasa y toma una apariencia de gomosa. Son los que tienen textura elástica y flexible, por ejemplo, los quesos semicurados. Los quesos, por ejemplo, los que mejor se prestan para eso son los quesos de pasta semicocida o cocida. Appenzeller suizo, Gruyère Comté, pero que también tenemos equivalentes en España. Sobre todo para que el calentamiento, como os decía, debe ser suave y constante, y en poco espacio para que las grasas no fundan. Vemos ahí también, pues eso, cómo podemos adornarlo, cómo podemos hacer una tapa con queso, de diferentes tipos, como veis. Majorero es un queso de cabra de la isla de Fuerteventura, Rufino es un queso de Badajoz de corteza lavada, Aceuche de Cáceres también, que tiene obtiene denominación de origen, Geo de la Zana es un queso de vaca de Asturias. Bueno, pues como veis aquí, diferentes combinaciones que podemos hacer, tartaleta, payollo, es decir, lo que os decía, a lo mejor, quesos a lo mejor que ya a lo mejor no se pueden ofrecer en una tabla, sí que lo puedo ofrecer a través de una tabla de queso. Y por último vamos a acabar con el tema de las armonías. Ya os decía que es un tema bastante delicado. Yo no puedo decir un queso zamorano de 9 meses con un Ribera porque no va. No es que no vaya, sino que hay que probarlo en el momento. Y generalmente los vinos tintos tienen que ser muy equilibrados, muy aterciopelados y hay que hacerlo en el momento. Yo el único armonía que más o menos está bien o que queda bien es un queso azul con un vino dulce Pedro Ximénez, ¿no? Un Valdeón, por ejemplo, porque lo que hace es suavizar mucho la agresividad del azul. Pero sí que es verdad que, bueno, que ahí también ahora hay buenas cervezas artesanas, sidras, es decir, tenemos una serie de bebidas que podemos acompañar. Pero yo digo que siempre debe realzar un poco o debe imperar lo que es el consumidor, lo que pide, ¿no? Vemos maridaje regional.
vemos también, pues eso, los vinos de una región con los quesos de una región. Eso también tiene una explicación científica, porque cuando estás en el mismo entorno, las moléculas sápidas están con mayor cantidad y variedad que, por ejemplo, cuando te lo tomas fuera de ese lugar. Siempre tenemos un recuerdo mucho más intenso de cuando lo hemos probado en el lugar de origen. Por complementación, por ejemplo, cuando un queso suave intensifica el sabor de un vino suave. Por contraste, por ejemplo, cuando hablamos un queso poderoso, en este caso, por ejemplo, con el Pedro Ximénez, o también con los blancos. Tenemos buenos blancos de Rueda, también, por ejemplo, los godellos y todas los cavas también son bebidas muy buenas por el tema del carbónico y se complementan muy bien en una tabla de quesos. Vemos también, bueno, algunos criterios también, quesos de vaca de media curación, quesos de cabra tipo láctico, tipo rulo, un queso, por ejemplo, de pasta dura, con una curación ya, una maduración bastante avanzada, puede ir con un amontillado. Los vinos de Jerez son vinos muy apropiados, sobre todo para quesos potentes, con muchos matices, persistentes en boca. Y vemos también los quesos azules, pues con vinos dulces de postre, es verdad que van muy bien y forman una de las mejores armonías de maridaje. Como vemos también un poco la característica del queso, es decir, cómo deben ser las características del vino, un poco para complementarlo, ¿eh? Y esto es la historia. Son breves de españoles y europeos y vamos a ver un poco también las características. Cuando se empieza a domesticar primero la cabra y la oveja, es cuando realmente pues, se empieza a utilizar también la leche para consumo. Pero también es verdad que bueno, esa leche dejada a una temperatura ambiente, hace 40 o 50 años los pasados, la leche se cortaba por las bacterias lácticas de la propia leche, que acidificaban la leche y entonces transformaban luego en un producto sólido, en este caso, una vez sacado el suero. Vemos también que en el año 96 el Ministerio de Agricultura saca un mapa que recoge 96 variedades, que muchas de ellas ya son denominaciones de origen, y a partir de los 80 es cuando ya empieza un poco a cambiar el panorama, que es el español artesano. Gente que hacía el queso a mano, sin registro en casa, que yo le llamo queso casero, se cambia, se tecnifica, se normaliza y también se registra por sanidad, es decir, se vuelve de cara a un queso ya que se puede vender en cualquier sitio. Y evidentemente cada zona, si vemos un poco el norte peninsular, Galicia, Asturias, Cantabria, la vaca es la que domina, que además siempre, antiguamente los quesos tradicionales son quesos blandos, formatos pequeños, porque había leche todo el año. El País Vasco con la lacha es un caso muy peculiar, País Vasco y Navarra, ¿no? Siempre ha estado ahí la oveja lacha con su idiazábal o roncal. Y una vez si bajamos ya para abajo, todo lo que es Castilla-León, la parte de la meseta superior, la oveja principalmente y la vaca al norte, ya alineado también con esas provincias, ¿no? Y es un poco también, ya estamos hablando ya de la España seca, con lo cual la forma de trabajar o de elaborar y también el ambiente climático favorecía que los quesos se hicieran grandes y de pasta dura, semidura. Evidentemente, ¿por qué? Porque en el momento que en mayo, junio, julio ya a lo mejor ya no había leche, y ya era imposible hacer un queso en condiciones. Aparte también las condiciones climáticas. Antes, hace 40 años o 50, cuando no había frío, mantener un queso todo el verano, pues con aceite, pero al final no quedaba igual, se ponía duro, ¿no? Entonces esto ya también ha cambiado bastante. La cabra, como dicen, la cabra tira al monte, toda la zona montañosa siempre ha sido un poco el paraíso de la cabra, aunque hoy en día ya se reparte por toda la geografía. Y luego también lo que es la zona del Levante domina bastante también la cabra. También tiene que ver mucho también antes con la huerta, es decir, cuando hace 40 o 50 años con los subproductos de la huerta se alimentaban un rebaño de cabras que servían también para hacer los quesos frescos que se llamaban saladitos, que se vendían en un cubo con agua salada y se iban vendiendo por los mercados. Estamos hablando ya de épocas ya bastante antiguas. Y vemos también que, por ejemplo, tenemos en lo que es en Canarias, ya decía que es el máximo, es decir, la comunidad que más consumo per cápita y año, tienen también bastantes denominaciones de origen, tienen un queso, el palmero, que es un queso único, prácticamente son muy pocos elaboradores, es el queso de mayor formato, llega a pesar hasta 20 kilos, ligeramente ahumado, pero es difícil de encontrar solamente en ciertas épocas. Queso de Menorca también, que se elabora con un trapo, fogacé.
Entonces, bueno, yo creo que estamos un poco viviendo esa revolución y ahora yo lo veo en el tema del campeonato. Yo organizo el campeonato de Gourmet Quesos, este año, ahora esta mañana lo estaba diciendo, se acercan este año a los 900. Con lo cual, si queréis probar los finalistas, los 90 quesos finalistas, en el Salón de Gourmet del 25 al 28, tenéis una cita. Si queréis, a través de Fromago, yo os puedo facilitar entradas. Y además vienen también 30 queseros de toda España, que también viene mucha gente. Es un poco el lugar de encuentro del sector, para cosas nuevas, novedades, etcétera, etcétera. Vemos aquí también la ubicación de las denominaciones de origen. Aquí tenemos también lo que es Castilla y León, el zamorano, el queso de Aldeón, que es indicación geográfica protegida, y el queso de los Bellos, que también pilla una parte de Asturias y otra parte de León. Vemos también lo que decíamos, los quesos de vaca están más en el norte peninsular y lo que son las mesetas dominan más los quesos de oveja. Las tortas, por ejemplo, lo que es denominación de origen, torta del Casar, queso de la Serena, también asociadas a las tortas portuguesas de Serra de Estrela, etcétera, que un poco es el coagulante vegetal, el cardo, lo que determina. Aquí tenemos también las diferentes denominaciones de origen, cada una, de qué está elaborado, etcétera, etcétera. Tenemos más de 200 variedades y las familias. Quesos frescos. Tenemos como dos tipos de quesos frescos. Uno, el queso fresco enzimático tipo Burgos, que ya el queso de Burgos no tiene nada que ver con el queso de Burgos que se hacía antes, porque se hacía con leche de oveja. Ya lo de Burgos es la marca, muchas veces la marca. Bien, son quesos que además aguantan muy poco, en cierto modo tienen un poder de conservación pequeño. Estamos hablando de los quesos frescos normales o los que se elaboran con leche pasteurizada, porque los nuevos quesos que han salido se llaman quesos blancos pasteurizados, suelen ser pequeñitos, que se producen por ultrafiltración, esos quesos aguantan mucho más. Pero si hacéis la prueba a nivel organoléptico y probáis ese queso sin nada junto con otro, el queso fresco pasteurizado es gomoso e insípido, por eso va asociado a la ensalada, a la fruta, a la mermelada, porque solo no sabe nada. Sin embargo, cualquier queso fresco, el de Burgos, el de Villalón, tiene mucho sabor, pero es verdad que también la conservación es mucho menor. Entonces, en el sur, por ejemplo, sobre todo en Canarias y en Andalucía, los quesos frescos se prensan y tienen mucho más tiempo de maduración. Luego tenemos otros quesos también, que es importante, que son los quesos frescos ácidos, lo que llaman los franceses la crème fraîche. Hay dos tipos aquí en lo que es el queso en Galicia, que se llama requeixo. Requeixo no es requesón. Requeixo es un tipo de queso que se deja la leche acidificar y luego se desuera, que también tiene que ver con diferentes tipos de queso también frescos que se elaboran. También viene más de Europa, de hecho de Francia para el norte de Europa se elaboran mucho más los quesos frescos ácidos que los que tenemos nosotros. Quesos de pasta prensada sin cocer. España, por ejemplo, la península ibérica sería un poco el paraíso de los quesos de pasta prensada sin cocer. Los quesos de pasta cocida, los Alpes, sean de Francia, sean de Suiza, de lo que sea, pero los Alpes son donde están, para mí, los grandes quesos de vaca, porque han sabido conservar las razas autóctonas para el queso. En España con la frisona, ahora mismo no hay nadie en Galicia que haga queso de vaca con rubia gallega. Y entonces, claro, es una cosa que también la leche de vaca siempre, en los años 60, se debió para consumo. Y se perdieron un poco las razas queseras, que evidentemente daban mucha menos producción, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, los quesos de pasta hilada, tipo mozzarella, sería Italia. Los quesos de pasta blanda, principalmente de vaca, sería Francia, sería un poco el paraíso, más o menos ubicándonos, ¿no? Geográficamente. Evidentemente, estos quesos también, cuanto más grandes son y más tiempo, tienen menos humedad, con lo cual el poder de conservación es mucho mayor. Se salan en salmuera durante varias horas, dependiendo también del tamaño. Hay otros quesos que también se prensan, pero muy poquito, es decir, pues eso, podrían ser, por ejemplo, pues eso, Tetilla, Zuolloa, San Simón da Costa, los quesos de cabra artesanos, tanto andaluces como extremeños, tiene una textura entre semiblanda y semidura, dependiendo del tiempo de maduración y también del tamaño. Vemos aquí Murcia Albino, que también tiene el rojo que veis arriba a la izquierda, que es un queso de cabra que tiene denominación de origen. Y tenemos también otros quesos con coagulante vegetal, que esto es un poco también atípico dentro del mundo quesero internacional, ¿no? Va asociado al cardo que es la flor del cardo silvestre, emparentado con la familia de las alcachofas. Los pistilos se recogen en julio, se dejan secar
y eso sirve 50-60 gramos de pistilos, sirven para coagular 100 litros de leche. Da texturas blandas, sin embargo no conviene, ese cuajo no es un buen cuajo quesero, podríamos decir. Los quesos de larga maduración dan notas también muy amargas y muy agresivas al paladar. Entonces sí que es verdad que son muy peculiares y encontrar una torta en su punto es complicado, y soy extremeño, lo puedo decir un poco con... Los quesos de pasta de blanda y semiblanda, tenemos de corteza enmohecida y de corteza lavada. Corteza enmohecida puede ser blanco, puede ser verde azulado, y los quesos de corteza lavada de color anaranjado, rojo, depende un poco también. Que los quesos de corteza anaranjada son quesos, se llaman, bueno, en la zona del norte de Cáceres y en Andalucía se llama queso pestoso, porque es verdad que es un queso que desarrolla un olor fétido bastante intenso. Y también quesos sobaos, porque lo que hacen es periódicamente lavarlos con manos, sobarlos con la mano, precisamente para ablandar la textura y hacer el queso más cremoso. Quesos azules, quesos veteados, de pasta veteada, ¿cómo? Bueno, básicamente consiste en hacer una pasta que no se prensa, que se deja también acidificar para que desarrolle los ojos de fermentación. Las bacterias lácticas producen ojos y esos ojos son los que van a servir para que el Penicillium roqueforti, en unas condiciones también de temperatura, humedad y aireación y oxigenación, es decir, para que circule bien el aire, se desarrolle dentro. Evidentemente producen una lipólisis muy fuerte, es decir, una transformación, una degradación de las grasas, y son los que dan esos sabores tan persistentes y tan peculiares, ¿no? Dependiendo también del tiempo de maduración. Y tenemos también los quesos afinados de coagulación láctica, tipo rulo, bueno, hay muchos, con ceniza, por ejemplo, este sería ese tipo, que se deja acidificar la leche a baja temperatura durante 24 horas y luego se depositan en los moldes muy lentamente, no se presan para nada, y con la temperatura y el calor se van desorando, se van volteando y al final se afinan. En una cámara con una humedad ambiental, el queso va cogiendo los microorganismos que necesita en corteza. Y bueno, esto es un poco lo que tenemos básicamente en cuestión de quesos españoles. Así que vamos a hacer, tenemos las 11:07, bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a ver los europeos y hacemos el descanso. Los quesos frescos, europeos generalmente lo llaman, lo que llaman la crème fraîche, que es lo que se toma con el caviar. Los quesos frescos están elaborados con leche de vaca más o menos descremada, también se pueden ser lo que llamas de doble crema, se pueden enriquecer con nata. Son quesos que además tienen mayor poder de conservación porque están ácidos, entonces claro, la conservación, esa acidez que tiene, ese pH tan bajo hace que el queso se conserve mucho más tiempo. Y además tienen plasticidad, es decir, se pueden modelar, lo puedo mezclar con hierbas, con lo que yo quiera, cosa que un queso de Burgos no lo puedo triturar y mezclar, esto sí. Como veis también en el mercado existe también de este tipo de quesos y hay también artesanos que lo hacen. Sería un queso fresco, sería como un rulo recién hecho, para que posiblemente lo entendáis mejor. Que además se venden también así en fresco. Tenemos también los quesos de pasta blanda y corteza enmohecida. Como vemos también, el tiempo de afinado dura entre 2 y 6 semanas, su pasta es suntuosa y se consumen en 3 estadios. Joven, la parte central está más blanca y más seca y está más ácida además también. Medio, todo el interior es cremoso y de color beige. Maduro, ya empieza a oler amoníaco. En un queso, en este queso puede ser a lo mejor en 2-3 semanas, sin embargo en un brie puede ser un mes, la evolución de cuando está joven a cuando ya está en su punto ya a lo mejor un poco amoniacal. El sabor nos recuerda a champiñón, cereal, paja y un regusto a avellana cruda. Bueno, pues como veis, Camembert, Colombi, tenemos también bastantes referencias, sobre todo francesas, porque ya decía, es un poco Francia el paraíso de los quesos de pasta blanda. Quesos de pasta lavada, de pasta blanda y corteza lavada, porque también dicen pasta lavada es otra cosa, es otra tecnología diferente. Quesos de pasta blanda y corteza lavada. Es decir, esto viene un poco al hilo también de que yo puedo hacer a lo mejor 40 quesos iguales y a 20 los lavo y lo que voy a hacer es modificar la textura, voy a originar un color amarillo anaranjado, ese olor tan intenso y la pasta mucho más cremoso, más fondente y el queso, podríamos decir, con mucho más carácter, con más cuerpo. Si yo ese queso lo dejo tal cual, va a coger el moho que haya en la cámara, dependiendo también de los microorganismos que haya tenido, ¿no? Entonces, estos son quesos también muy delicados, el Langres, por ejemplo, el Epoisses son quesos que evolucionan muy rápidamente, se ponen un tufo amoniacal que rápidamente evoluciona, entonces son quesos que hay que saberlos trabajar muy bien. Los quesos de pasta azul, bueno, el Roquefort sería un poco el paradigma, ¿no?, de los quesos azules, ¿no? Está elaborado con leche cruda de oveja lacona y también
hay bastantes tipos de quesos azules en Francia. Tenemos también el Stilton, famoso inglés, y también el Gorgonzola italiano, que es muy cremoso, fundente, mucho más suave que todos los demás. Los quesos de cabra, lo que llaman ellos los chèvre, son quesos que formatos muy pequeños, que además se dejan conservar luego en aceite, se dejan endurecer y luego bien para rallar o bien en aceite, y se sirven así tal cual. Se afinan en camas húmedas y frescas y entre 2 y 5 semanas. Chavichú, Crottin, son quesos de menos de 500 gramos, 200 gramos, incluso hasta 100 gramos. Otro tipo de quesos, como vemos también, el Poligny, Saint-Maur, Cerisier. El tipo rulo sería un poco el Saint-Maur francés, que lleva además una paja en el medio precisamente para que no se rompa la cuajada, ¿no? Luego cuando se va a consumir se quita la paja y se corta. Lleva una capa de carbón, el carbón es un carbón natural como esto lleva en el medio, como veréis luego, lleva una capa de carbón en el medio que es carbón de hueso de aceituna, de uso alimentario evidentemente, y lo que sirve también el carbón en cierto modo lo que hace es desacidificar, quitar acidez al queso, ¿no? Y luego también con los mohos, bueno, pues le da ese toque característico. Perfectamente estos quesos se recomienda comerse con corteza, que es cuando están mejor. Queso de pasta prensada no cocida. Bueno, es que ellos lo llaman más o menos los toms, Saint-Nectaire, Cantal, son quesos también que más o menos como se elaboran los nuestros, pero mayormente son de vaca casi todos. Nosotros quizá en cabra y en oveja tenemos posiblemente los mejores quesos de Europa o del mundo. Bien, más o menos se pueden lavar, se pueden cepillar, por ejemplo con ácaros, ese que veis justamente que parece una bola, sería el mimolet. Pasta prensada y medio cocida. Lo que se hace esto, generalmente cuando hacemos un queso zamorano, cuajamos a 30-32 grados, una vez que ha cuajado con un hilo, con una lira se llama, que es como una raqueta, se corta y eso provoca la separación del suero de lo que va a ser el queso. Lo que es la parte sólida se mete en los moldes, se prensa y luego ya se sala en salmuera y luego ya se madura. Pero durante el proceso de trabajo, el trabajo de elaboración, cuando se está batiendo el queso precisamente para sacar más suero, se calienta más o menos a 35-36 grados. Sin embargo aquí, por eso se llaman quesos de media cocida, 42-45 grados. ¿Y qué sucede? Que modifica la textura, se vuelve más elástica y se vuelve más flexible. Es decir, cuanto más calentamos se vuelve más chiclosa o más gomosa. ¿Cuál es el queso más gomoso o más chicloso? La mozzarella. La mozzarella se utiliza, se cuaja, se añade agua hirviendo y se hila, lo que se llama pasta hilada, y es lo que hace que modifica. De hecho, la prueba es cuando lo extienden y no se rompe, entonces que puede durar, hacer por lo menos 2 o 3 pruebas antes de moldearlo. Y entonces, evidentemente, Appenzeller, Gouda, son los quesos estos de pasta medio cocida y cocida, son los quesos más ricos en calcio. Y están los quesos de pasta prensada y cocida. Generalmente son estos quesos de los Alpes, siempre han tenido una función son los más conocidos también, porque los monjes fueron los primeros que elaboraron estos quesos en la Edad Media, eran personas muy preparadas y para su época adelantados, o sea, conocían bien la tecnología. Entonces, ¿qué hacían? Formatos muy grandes, prensados, porque claro, había 6 meses que no se podía salir de las montañas por la nieve, y con estos quesos sí que podían luego salir al mercado mundial. De hecho son los grandes conocidos, Comté, Parmigiano Reggiano, Fontina, etcétera, etcétera, que evidentemente aguantan mucho en lo que es en la conservación. Los quesos de pasta hilada se parten de una cuajada ligeramente acidificado, en estirar repetidamente con las manos hasta que alcanza el punto óptimo. Es decir, que se somete a un proceso de calentamiento con agua, de hecho es agua hirviendo, ¿no? Es una textura gomosa, ligeramente ácido y muy mantecasos en boca. Mozzarella, queso fresco, el provolone, caciocavallo, es lo mismo, pero ya madurado, que incluso caciocavallo lo pueden madurar también con humo, es decir, hay muchas variantes también en este tipo. Luego estaría el queso inglés, el cheddar, que es muy peculiar porque es un queso que se elabora, se deja, de hecho hay una palabra inglesa, to cheddar, que es cheddarización, que se deja en bloques toda la cuajada y se deja acidificar, de hecho huele ácido, se da la vuelta, se deja acidificar, se pasa por un molino triturador y ese molino, una vez que se ha pasado, se prensa, se envuelve en un papel, es decir, perdón, en un trapo y se madura. Esto no tiene nada que ver con el cheddar que venden, Es
Hay solamente 6 productores en Inglaterra que hacen cheddar auténtico de leche cruda. Y el color ese anaranjado ahora es del achiote, pero antiguamente en su origen era debido a que los pastos eran muy ricos, las hierbas eran muy ricas en carotenos. Y eso se nota también en los quesos de vaca. Los quesos de vaca, cuanto más amarillos y más naranjas, más ricos en carotenos. Significa que la vaca ha comido hierba, ¿eh? Cuanto más blancos son, y en la leche pasa lo mismo. Una leche de pasto, por ejemplo, no es blanca, es ligeramente amarillenta. Entonces esto es importante también. Y estos quesos pueden aguantar un año o más. ¿Alguna pregunta al respecto?